profundidad y preocuparnos sobre el mundo en que vivimos, trabajamos y luchamos. Espero que el grupo mantenga viva, ¿no?, esta actitud. Seguramente vamos a crecer también todos, no solamente en el plano de nuestra capacidad de comunicación, sino estoy segurísimo que vamos a necesitarnos recíprocamente para intercambiar informaciones, pues ninguna buena información no cabe tampoco pensar en el desarrollo de todo esto. Bien, se nos ha propuesto un tema altamente polémico, como es el problema de la relación entre el mito y la filosofía. A mí siempre me causa angustia enfrentarme con este problema, pues en filosofía, con nuestra manera casi ya habitual de pensar, esto es enfrentarnos con la realidad como un todo, es realmente asumir una posición, en algún grado, una posición heroica. Para pensar la relación entre la filosofía y el mito, en primer lugar debo preguntarme qué ideas yo tengo sobre el mito y la filosofía. Y la primera pregunta que me interpela es si tiene sentido hablar del mito en general y hablar de la filosofía en general. Cuando hablamos del mito en general, ¿de qué estamos hablando? ¿De algún mito en particular, algún mito de mi preferencia? ¿O de algún mito que podría considerarlo teóricamente paradigmático? ¿O realmente tengo la pretensión de atrapar conceptualmente ciertos aspectos que hipotéticamente puedo considerar que son elementos constitutivos de cualquier mito? En este caso, yo estoy prácticamente limitado por dos criterios que son extremos. Pensar en la realidad o cualquier fenómeno como una heterogeneidad radical, total, o pensar la realidad como completamente homogénea, donde no hay nada que distinguir, se trata de la misma cosa. Debo cuidarme de estos dos extremos. Para nadie es un secreto que la realidad es heterogénea. Y en nuestro caso, los mitos son heterogéneos, una diversidad de mitos. Pero cabe preguntarnos también, en este momento de razonamiento, ¿no estaremos empleando la misma palabra para casos tan diferentes? ¿Qué de común puede haber entre un mito de origen y un relato mítico que me acompaña todos los días? ¿No será que estoy empleando la palabra mito para casos radicalmente distintos? Y mucho más si pienso plantearme conceptualmente. En filosofía hemos aprendido a distinguir representaciones, imágenes, ideas, esquemas preconceptuales de auténticos conceptos. Un concepto es una reconstrucción. Y esta reconstrucción naturalmente puede tener como base, ¿no?, ciertas imágenes previas. Pero los conceptos los manejamos conscientemente. ¿Y con qué se arma un concepto? ¿Qué condiciones posibilitan la construcción de un concepto, en nuestro caso, del concepto del mito en general? Solo hay una esperanza, si cabe hablar de esperanza epistemológica. Que todo lo que históricamente reconocemos como mitos tengan algo en común. Lo común, que naturalmente en cada caso puede tener algunas modalidades, pero finalmente hay lo común
entonces sí es posible elaborar el concepto de mito. Hay tantas teorías, se entiende que en el terreno teórico manejamos conceptos, pero pareciera que en algunos autores y en algunos filósofos no es así. Aquí aparece una dificultad mayor. Como hay en toda cultura, mírese desde un punto de vista histórico o diacrónico, sincrónico, lógico, no hay otra salida sino, si tenemos suerte, de escoger casos representativos. Y a partir de estos casos representativos podemos buscar qué componentes tienen los mitos. Pero también tenemos que aprovechar, ¿no?, ciertos testimonios de parte, testimonios teóricos del descubrimiento de estos elementos comunes. Pareciera, por ejemplo, que un elemento común a todo mito, si pensamos un concepto adecuado como es el concepto de relación, una relación mítica del hombre con el mundo, tanto el mundo natural como el mundo social, que se trata de una relación típica, una relación fantástica. Pareciera que la fantasía, la imaginación, es un componente universal, por tanto podemos encontrar este elemento en todo mito. Indudablemente ustedes podrían preguntar, ¿hay fantasías y fantasías? Indudablemente no es lo mismo una fantasía poética, incluso de un ateo como Saramago, ¿no?, que la fantasía componente de un mito. Pareciera que en todo mito la experiencia dramática de la impotencia, de no saber cómo enfrentar a un fenómeno de la naturaleza o de la vida social, nos provoca respuestas mágicas, respuestas imaginarias, y por tanto fantásticas. Yo quisiera, para por lo menos señalar estos elementos, apelar a mi pobre experiencia personal. Dos que siempre vienen al recuerdo. Cuando yo subí a la parte alta de mi hermosa ciudad, yo soy andahuelino, realmente había una experiencia fantástica, ver una laguna. No es la laguna de Papucha, ¿no?, que está en Andahuaylas. Esta es otra laguna mucho más encantadora que se llama Anul. Bien, y yo siempre me he preguntado, pero ¿cómo se formó esta laguna? ¿Cuál es el origen de esta laguna? Y la primera respuesta claramente es un relato mítico que está en la comunidad. Esa laguna se originó por las lágrimas de una anciana mendiga que pasó en algún tiempo, pues allí hay un pueblo sumergido, ¿cierto?, haciéndose pasar por mendiga. Un ser divino pasó por ahí, pero como no lo atendieron, más bien la maltrataron, fue echado fuera de la comunidad, de una fiesta, y esta anciana comenzó a llorar, y las lágrimas se transformaron en un río caudaloso que finalmente ahogó a estos malvados, y así se formó el agua. Es un relato fantástico, y podemos examinar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva ética o moral, ¿cierto? Es un código moral, ¿cierto?, de atender a los mayores, a los ancianos, dar de comer, ¿no es cierto?, y no maltratarlos. Y así podemos descubrir un criterio valorativo que está en el juego. En cuanto a la explicación, maravillosa, pero no podemos aceptar como una explicación con mayúsculas, como una explicación científica. Claro, algunos antropólogos creyentes podrían decir, no, es
una verdadera explicación de una manera y una de otra. Dejemos